puesto en cuarentena un área donde habitan unas 20 millones de personas aproximadamente, y esto a raíz del coronavirus, el brote justamente de este mal. Vamos a conocer más detalles de qué se está haciendo en Bolivia, porque también se han activado todas las alertas para evitar que haya contagios en nuestro país, principalmente de la gente que llega del exterior hasta Bolivia. Y estamos ya en contacto con el doctor Aníbal Cruz, el ministro de Salud. ¿Cómo está? Muy buenas noches, ministro. Bienvenido a Hora 23. Muy buenas noches, Vania. Un saludo a toda tu teleaudiencia de Hora 23. Es una alegría y agradecer a los medios el poder difundir los casos de epidemias que surgen tanto en el país como en el mundo entero. Lo que respecta a lo que es el coronavirus, tenemos nosotros la información y la alerta que se ha dado a nivel mundial al tratarse de una zoonosis. ¿Qué quiere decir para la población zoonosis? De que este virus se transmite entre humanos, y ahí es la importancia, porque por la tecnología y por los medios de transporte que tenemos, fácilmente este virus puede ser desplazado de un continente a otro. Hasta el momento en Bolivia no tenemos nosotros un caso o sintomáticos que sean, o sospechosos que se hayan diagnosticado, pero inmediatamente, en coordinación con la Oficina Panamericana de la Salud, hemos establecido una alianza estratégica informativa y de prevención ante un posible brote que se dé. Posible brote que se dé no con el ánimo de estigmatizar a las personas de origen asiático, más al contrario, tenemos nosotros ahora un flujo importante de migrantes asiáticos, en el sentido de que pues tenemos también comerciantes que viajan a traer mercadería. Hay más o menos se calcula 45.000 personas al año que están transitando entre Asia y Bolivia. ¿Cuál es la importancia que la población debe conocer al respecto? Que en el transporte no existen vuelos directos de China o de la parte asiática hacia Bolivia. Entonces existen algunos filtros que ocurren en los aeropuertos internacionales, que finalmente las personas que viajan son transportadas a Bolivia. Pero lo importante que la población debe comunicar es que si la persona se hubiera infectado y tiene que transportarse durante 32 horas a Bolivia, el proceso de incubación es de 7 días. Por tanto, la sintomatología puede presentarse en el 8º día, y la alerta que tenemos a la población es de que se tiene que indicar y explicar a la persona que cualquier síntoma de tipo gripal ya debe acudir a un centro de salud para que se pueda hacer el respectivo diagnóstico y no automedicarse corriendo riesgos o llegar en forma complicada. Ministro, el coronavirus... Ministro, si me permite, por favor, yo justamente queríamos saber, y toda la población se pregunta, ¿qué es el coronavirus? Como ha señalado hace un momento usted, esto se transmite, ¿no es cierto? Correcto. El coronavirus es de una gran familia de virus que causan enfermedades de tipo respiratorio, comenzando desde la gripe, enfermedades de un resfriado común, hasta enfermedades graves que llevan a una insuficiencia renal y la muerte. He ahí la importancia cuando se toma este diagnóstico en esta población china, donde fallece y ya existe el contagio, y posteriormente se diagnostica y se confirman casos en China, en Asia, en Corea, y después la alarma comienza cuando ya aparece un caso en los Estados Unidos que viene del origen de la ciudad en la que se ha establecido esta enfermedad. Por tanto, nosotros ya hemos tenido un caso sospechoso que también era de la edad en Colombia, aunque era del lugar en Colombia. Sin embargo, ya se ha ratificado que no es un caso de coronavirus. Por tanto, tenemos que ver nosotros el origen del lugar donde ha ido el primer brote, y actualmente comenzar con las medidas de contención, que son muy sencillas: la parte educativa
y hemos hablado con el Ministerio de Obras Públicas, con el ministro Iván Arias, para que en nuestros aeropuertos se haga la instrucción respectiva, para que los asistentes de vuelo de todas las líneas aéreas ratifiquen el tema de los síntomas y ante una primera sospecha de síntomas comuniquen a la autoridad o al médico que está en el aeropuerto para establecer la alerta sanitaria. ¿Qué medidas simples tenemos que tomar? A ver. Primero que, como hemos dicho, es una enfermedad que se transmite entre personas y es a través del aire, del toser, de un estornudo. Lo importante es comenzar con el lavado de las manos, consumir alimentos bien cocidos, cubrirse la boca en caso de ser un sintomático. Tenemos que ventilar nuestros ambientes, airearlos y, importante, evitar el contacto de personas que sean sintomáticas y la sospecha principal de las personas que han estado en contacto con los enfermos de la ciudad de Wuhan, China, o algún otro residente asiático que pueda venir al país. Estas son las medidas que estamos haciendo como ministerio y toda la información necesaria, y pedimos a los medios que nos colaboren con la difusión y la educación para evitar cualquier tipo de brote en nuestro país. Tenemos que estar preparados, eso es importante, ¿no, ministro? Ahora, ¿se tiene algún antecedente de coronavirus ya en Bolivia de anteriores años, por ejemplo, o no? No. Esta enfermedad o el coronavirus es nuevo en lo que corresponde a esta cepa. Ya se está haciendo las investigaciones necesarias para buscar el tratamiento específico y posiblemente pues después de un tiempo, porque esto lleva también el pensar en alguna vacuna al respecto, ¿no? Hasta el momento es una enfermedad nueva, es por eso la alerta mundial, y pues se está haciendo todos los trabajos en las universidades respectivas y en los centros de investigación dependientes de la Oficina Mundial de la Salud y la Oficina Panamericana de la Salud. ¿En qué grado ya este virus puede causar la muerte de las personas? Le vuelvo a repetir, las complicaciones van desde un resfriado común, tos, neumonía, la comorbilidad, o sea, otras infecciones sobreagregadas, terminando en una insuficiencia renal y que puede causar la muerte del paciente. Ya hay personas que han fallecido, ¿no?, en el mundo, en China especialmente, y eso ha llamado la atención y alertado. Es cierto. Y alertado a toda la población. Bueno, esto ya viene una historia desde el 31 de diciembre, donde se informa la presencia de los primeros casos en esta ciudad de China. Posteriormente, el 7 de enero, las autoridades chinas han identificado al virus y ya se ha hecho la alerta epidemiológica respectiva, teniendo ya el brote en varias ciudades del Asia, y lo principal es de que se detectó que la fuente de origen fue un mercado de mariscos en esta ciudad indicada, ¿no? Ministro, en caso, esperemos que no, se detecte alguna persona sospechosa con estos síntomas, ¿cuáles son los protocolos que se deben seguir? Poniendo el caso de Bolivia, por ejemplo. Bueno, nosotros, una vez que detectado el posible caso, pero digo, la posibilidad es muy lejana, nosotros tenemos en Bolivia 10 centros centinelas, que quiere decir hospitales de tercer nivel de referencia en las diferentes ciudades, y a partir de eso se hace el aislamiento correspondiente del paciente con las medidas de bioseguridad para el personal. Todo esto estamos estableciendo también un protocolo de acción con la Oficina Panamericana de la Salud, y de esta manera también dar el equipamiento suficiente en caso de tener este brote. Tenemos un proyecto a corto plazo que hemos hablado con el doctor Tenori de la OPS para que a la brevedad posible contemos con centros exclusivos, por lo menos en estos centros centinela, que puedan estar abiertos inmediatamente se detecte no solamente el coronavirus, cualquier tipo de virus que necesite el aislamiento correspondiente. ¿En Bolivia tenemos las formas, los mecanismos para poder realizar las pruebas, o tendríamos que enviar al exterior, por ejemplo? En este momento, solamente específicamente para el coronavirus, solamente tenemos el CDC de Atlanta.
Para otras enfermedades como el dengue, bueno, tenemos en INLASA, tenemos el CENETROP de Santa Cruz. Muy bien, usted lo ha dicho, no es posible o es casi improbable que se registre uno de estos casos acá en Bolivia. Sin embargo, algo que sí está afectando y hay preocupación en las autoridades y en la población es el dengue, ministro. ¿Cómo se está tratando, por favor, este tema? Quisiéramos saber el reporte, ¿cuántos casos ya hay? Mire, en lo que respecta al dengue, tenemos que también, y agradezco que por su medio podamos explicar a la población. Estamos viviendo en esta enfermedad cíclica, o sea que cada año existe este brote. Estamos viviendo la etapa más alta en las Américas. Estadísticamente es completamente diferente a los otros años y por eso es que un poquito parece hasta no alarmado como autoridad de salud indicar que pese a los elevados números de pacientes ya sospechosos y confirmados, queremos decir que estamos en una tasa todavía dentro de la expectativa menor. Y esto queremos decir a la población, ya que en este año tenemos, en lo que respecta al 2020 de enero, tenemos 5.062 casos sospechosos y de los cuales 1.234 están confirmados. Por eso es que Santa Cruz ya se ha declarado epidemia, Cochabamba epidemia, Pando epidemia, Chuquisaca epidemia, Beni epidemia, La Paz en vigilancia y Tarija en vigilancia. Lo importante en esto es evitar las muertes y tratar que no existan muertes. Es difícil, pero es prevenible. Es prevenible en el sentido que la población inmediatamente tenga el síntoma respectivo, deba acudir a un centro de salud y no se automedique y no tenga ya las complicaciones correspondientes. Las defunciones este año están en el número de 3, 2 en Santa Cruz, 1 en Pando, 4 y 1 en el Beni. Los decesos sospechosos en Santa Cruz 7, en Pando 1, en el Beni 1, un total de 9. Sospechosos que todavía no se ha confirmado con el diagnóstico. Lo importante de aclarar en esto es de que el 66% de estas muertes son en niños y con complicaciones como ser neumonía y otras enfermedades que prácticamente se automedicó y solamente cuando los pacientes estaban complicados pues acudieron al centro y se produjo el deceso. Hemos tenido acciones muy inmediatas como ministerio. Más de 1.000 médicos de los programas APSI están haciendo un repliegue en los sedes, coadyuvando las acciones de atención, seguimiento de los pacientes. Si es verdad, en muchas de las ciudades tenemos un colapso en la atención de los mismos, pero se está atendiendo con la entrega de insumos, reactivos, insecticidas, larvicidas, se están haciendo la fumigación, pero lo más importante a estas acciones son las acciones domésticas que pueda hacer el propio ciudadano. Ministro, evitar la acumulación de llantas, limpieza, tapar los tachos, volcar los tachos y todo aquello que conocemos y que con la experiencia que tenemos ya como ciudadanos debemos hacer las campañas locales, departamentales y en nuestros hogares de hacer esta limpieza. Se ha conocido ya de un caso también de dengue hemorrágico, la primera persona que habría perdido la vida por dengue hemorrágico, ¿o todavía no? No. Los valores y los números que he dado de los pacientes que han fallecido y que tenemos sospechosos y además pacientes confirmados son los resultados que tenemos a información el día de hoy, ¿no? También tenemos que decir de que nos están ayudando los medios de comunicación y a través del ministerio estamos fortaleciendo los medios de comunicación, la difusión de las medidas preventivas que se tienen que hacer. Se están haciendo alianzas estratégicas con la OPS, alianzas municipales, alianzas gubernamentales, alianzas con instituciones como las Fuerzas Armadas. Es un momento de que debemos estar conscientes de que el dengue está en casa.
Y que para eso, responsabilidad nuestra es que nos podamos tener o hacer todas las medidas de prevención para evitar que el mosquito pues transmita y nos dé la enfermedad. Ministro, yo sé que somos reiterativos en el tema de los síntomas, pero es importante reiterarlos justamente para prevenir, para llegar hasta los hospitales, centros hospitalarios ya con antelación, ¿no es cierto?, para poder ya curarnos justamente de este virus y evitar la muerte. Por favor, ¿cuáles son los síntomas? Bueno, los síntomas básicamente del dengue están pues en la fiebre, mialgias, artralgias y en algún momento también lo que nosotros llamamos petequias, estas manchitas de hemorragia que se presentan, que nos llegaría a dar las complicaciones que corresponde en lo que corresponde a esta enfermedad de tipo viral. Ministro, por favor, si me permite también tocar otro tema. Se ha dado el primer caso de hantavirus en Cochabamba. ¿Qué informe se tiene al respecto? Bien, es un paciente de 16 años que ha estado en terapia intensiva. No olvidemos que en el hantavirus también es transmitido, el vector es un ratón de tipo doméstico, a diferencia del arenavirus que es selvático. La sintomatología es casi parecida, las complicaciones son menos fuertes que la del arenavirus y cuando el paciente acude y se hace un diagnóstico temprano, pues ocurre como en Cochabamba, el paciente ha salido de peligro, se cree y se va a hacer la valoración correspondiente de que puede tener alguna secuela neurológica, pero consideramos que el paciente está estable y va a ser dado de alta. ¿Hay otros casos sospechosos o no? No, absolutamente. Es el primer caso que se ha reportado, pero de igual manera se ha hecho la alerta epidemiológica y con el CEDES de Cochabamba se ha hecho todas las medidas de bloqueo en la zona de origen del paciente. ¿Cómo se está trabajando ya en el sector de los Yungas, el norte del departamento de La Paz? Por favor, señor ministro, con las medidas de prevención, esto con el tema del arenavirus, por ejemplo. Mire, en lo que respecta al tema de Caranavi, como hicimos en la anterior conferencia de prensa y en la alianza que tenemos con la OPS, hemos podido llegar al lugar, se han hecho las medidas de contención, las medidas de educación, se ha hecho el rastrillaje de los vectores, se ha hecho todas las medidas que corresponden y hasta el momento no tenemos otro reporte, pero continuamos en alerta epidemiológica y al tener estos brotes en la zona, ¿no? Pero lo importante son las medidas preventivas, evitar los contactos con los roedores, de que los productos que llegan de la zona deben ser lavados y deben tener la desinfección correspondiente y pues las medidas generales que las personas tenemos que hacer como el lavado de manos, la prevención, evitar el contacto con sintomáticos y al mismo tiempo denunciar a los sintomáticos para hacer las medidas de diagnóstico y tratamiento correspondientes. La limpieza es fundamental, ¿no, ministro? Eso también hay que dejarlo en claro a la población. Y estas medidas de prevención que se han activado, sin duda, van a ayudar a todo el país para evitar estos virus de los cuales hemos hablado. Ministro, le agradezco mucho por este contacto. Muchísimas gracias y agradezco la cobertura y un saludo a todos su teleaudiencia. Muy buenas noches.